Continuamos en Proeconomía y Finanzas y ahora otro tema también que nos ocupa, que interesa y mucho, tiene que ver con el petróleo. Precio del petróleo, precio de los combustibles a nivel internacional, qué consecuencias o afectación tiene también esto en nuestro mercado. Y para ello ya contactamos con Felipe Sigliano, él es consultor del rubro, a quien ya damos la bienvenida. Felipe, gracias por el tiempo. Buen día, Omar. Muchas gracias. Un gusto hablar con vos y con los oyentes del Canal Pro. Bueno, hay novedades que se dieron a conocer en las últimas horas que tiene que ver con el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Esto en alguna medida está haciendo que la cotización del petróleo a nivel mundial comience a bajar. ¿Cuál es tu análisis en relación a esto? Si podés compartir con nosotros, Felipe. Bueno, hoy, como ayer, el petróleo está bajando de forma importante. Hoy existe el encuentro de los líderes de G7 que Ujú. están conversando sobre el acuerdo, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Trump há pouco anunciou que vai compartilhar os términos de este acordo que vai ser firmado. Então, há uma expectativa muito grande para a reapertura do Estreito de Hormuz, para volver o fluxo em Golfo Pérsico, para volver a oferta de petróleo, de los derivados en esta región para abastecer todo el mundo. Ujú. Esto en alguna medida va a regularizar la comercialización y va a hacer que se estabilicen los precios, Felipe. Nosotros tuvimos, desde que empezó el conflicto, hace más de 100 días, una suba muy importante. Sí. Si mirarmos los precios hoy, aún estamos arriba, más o menos 50, 60% de los precios que teníamos cuando empezó el año. Entonces, ahora hay una expectativa que los nuevos precios deben ser en un rango un poco arriba de lo que sería si no tuviese ocurrido el conflicto. Entonces estamos monitoreando cuál será estos niveles de precios, cuáles son los impactos en todo el mundo para este rumbo energético. Ujú. Una cosa, Felipe, es la comercialización y otra la producción en materia de crudo. ¿El conflicto en sí afectó también la producción o la producción se mantuvo casi normal? Sí, hubo un efecto importante en la producción, sea de crudo, sea de gasoil, de diésel, por ejemplo, porque las tancajes de las empresas que producían estaban llenas. O Ujú. sea, fue necesario en esta región hacer menos producción de producto, porque no había cómo enviar este producto por el estrecho. Estamos Sí. hablando de algo de más o menos 5 millones de barriles diarios, de un total de 100 millones de barriles que son producidos y consumidos en todo el mundo diariamente. Ujú. Felipe, ¿nos copias? Sí, sí, escucho. Ah, sí, hablabas del pasaje que implica la producción a través del estrecho de Hormuz. Es un porcentaje muy alto de toda la producción que pasa por esa zona y ahora ya con el conflicto, digamos, con otro panorama, esto comienza a normalizarse, pero eso también seguro tendrá un proceso, Felipe, que es lento. Exatamente. O que podemos esperar para los próximos días y semanas son los productos que ya están en los inventarios de las empresas. Ya Ujú. estamos mirando que hay muchos buques que ya están llegando al Estrecho de Hormuz para buscar este producto. O sea, hay ahora una oferta que va a llegar al mercado en las próximas semanas, pero aún existen las cuestiones de los ataques, de los impactos en las infraestructuras, en la región. Entonces, aún es necesario entender cómo será esta oferta de producto después que este conflicto cierre y pase a normalizar la situación.
Ujú. Y sabemos que también existe otro frente abierto que tiene que ver con este conflicto que en más de una ocasión cuando conversamos lo mencionamos, que es el de Rusia y Ucrania, que en cierta medida también tiene su afectación en comercialización de petróleo. Este es un conflicto que empieza en 2022, entonces ya tenemos ahí casi 4 años con este Ujú, conflicto. Rusia es un país que produce mucho crudo, produce mucho diésel y provee para Europa, provee para Asia este producto. Entonces, Ucrania, desde que empieza el conflicto y está haciendo esto este año incluso, ha atacado infraestructuras rusas, sea de refino, sea de producción, sean puertos. Entonces, eso genera certamente un impacto en la cadena de petróleo, de combustibles, una vez que este conflicto no tenemos aún informaciones que va a terminar. ujú. Y también nosotros no hablamos mucho, pero hay un problema con la provisión de gas. Siempre también se tiene muy en cuenta eso cuando hay un conflicto con Rusia, Felipe. Si existe una cuestión de estacionalidad cuando hablamos de gas, que es Sí. justamente el invierno en Europa, en Estados Unidos también. Entonces los precios tuvimos, por ejemplo, en enero que tuve la cuestión en Nueva York, un frío muy fuerte, entonces los precios de gas subieron mucho. Claro, Rusia provee gas para Europa normalmente. Entonces, este también es un impacto que genera y movimenta los precios de este mercado. Rusia, como un país importante en la región, aprovechó un poco la cuestión del conflicto porque tuvía mucho crudo que estaba sancionado y Trump, Ujú, cuando los precios subieron mucho, hizo un waiver que llamamos, fue un acuerdo para poder vender ese crudo ruso para abastecer el mercado. Entonces, tuve una situación también que Rusia puede capturar un poco de valor con este conflicto ahí en Medio Oriente, pero aún está en una situación de conflicto con Ucrania que impacta los mercados. ujú. Y hablamos de precio internacional de petróleo, cotización actual, mencionabas la baja que se está dando después de este acuerdo y los consumidores somos los que sentimos esta variación en el bolsillo, Felipe. ¿Qué pasó en Paraguay en este tiempo? Tuvimos variación en el precio muy importante. ¿Cuándo podría normalizarse esto? Paraguay, como un país que siempre hablamos acá, que hace 100% de sus importaciones, sea de nafta, sea de diésel, Sí. tuve un impacto muy importante para traer nuevos productos. Entonces, Ujú, hubieron subas incluso de Petropar, de los emblemas privados, llegaron a precios ahí importantes, más de 6.000 guaraníes por litro por mucho tiempo. Ahora, con una situación donde hay un acuerdo, solo para aclarar, este memorando de ujú, entendimiento es un momento inicial de conversaciones entre los países. Es una firma simbólica, si eso ocurre, porque va a traer menos instabilidad y más previsibilidad a este mercado, que es muy volátil. ujú. O sea, Sí. con más previsibilidad, las empresas paraguayas que hacen importación, la estatal Petropar, podrá ahí sí tener en cuenta cuánto deberían ser los nuevos precios practicados. Hay una Ujú. expectativa que sea posible bajar estos precios, pero no de una vez solamente. Claro. Aos poucos debe empezar a ocurrir algunas bajas de precios, pero aún es necesario entender o que va a se pasar en este acuerdo, cuáles son los términos para tener más aclarado todo eso. Ujú. Igualmente, esta variabilidad que se dio en los últimos meses, producto de este conflicto, Felipe, ¿no generó una baja en la importación de combustibles en nuestro país?
La demanda en Paraguay estuve siempre muy buena. Tuvimos un Ujú, impacto importante que fue el mes de abril, que las empresas, abril y mayo en la realidad, que las empresas utilizaron sus inventarios, pero como es un flujo que ocurre semanalmente, diariamente, siempre es necesario traer un poco de producto. Y ahora si ujú, mirarmos para los próximos meses, julio, septiembre, son meses muy fuertes, por ejemplo, en consumo de diésel, porque hay sí. una cosecha de la zafra de invierno, hay la cuestión de la plantación para la próxima zafra, o sea, ahora vamos a tener una demanda fuerte en este mercado. Entonces, este acuerdo llega en un momento importante para la cuestión de la actividad económica de Paraguay. Ujú. Entonces, nosotros no sufrimos modificación alguna en tema consumo o importación de combustible, sí en la variación del precio por lo que ya estuvimos mencionando. En la realidad, nosotros estuvimos este año en niveles que sean límites superiores do que hacemos en los últimos 5 años, por ejemplo. No Ajá. hubo una baja muy importante. Entonces, estamos ahí en el promedio, de- mismo con el conflicto, estuvimos en el promedio de demanda de combustibles en Paraguay, o que es una información importante porque a pesar de los precios más altos, muestra que el país se mantiene con una actividad económica fuerte. Eso Ujú. es un punto positivo para entendermos el Sí, escenario. y como dice Felipe, nuestro título ahí en pantalla, podrían bajar las naftas entonces, pero esto no sería inmediato. Exactamente, específicamente las naftas, como esta crisis en Medio Oriente fue una crisis de diésel, de crudo, Ujú, las refinerías mundiales estaban haciendo la producción más fuerte de diésel. O sea, ujú, hoy los inventarios mundiales de nafta están bajos. Entonces, hay una expectativa que la nafta se mantenga con una importancia, con un primo de producción para las refinerías en todo el mundo. Entonces, va a haber una situación de defensa de márgenes de estas refinerías. Entonces, las naftas también deben ahí tener precios más altos do que teníamos cuando empieza el año y no debería bajar tan fuerte en las próximas semanas. ujú. Este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, decías, hace las cosas más previsibles en alguna medida, pero todo es como muy inestable también en materia de acuerdo, porque de un día para otro puede variar esta situación. Perfectamente, Omar. Este es un punto que certamente todos están mirando, porque, por ejemplo, hay una situación de Israel con Líbano que debería Sí. estar en este acuerdo, pero Israel ya comunicó que no va a hacer lo que tal vez quizás quiere que Irán piense. O sea, es una región que vive instabilidades hace muchos años, décadas, entonces, claro, siempre va a haber una prima de riesgo que llamamos, que es una posibilidad de un eventual retorno de conflicto, de una situación donde haya impacto en la región nuevamente, mismo con este acuerdo. Ujú. Finalmente, Felipe, la recomendación es monitoreo y atención permanente a los mercados. Exactamente. Claro, es un momento positivo, es un momento que para Paraguay llega en un momento para los importadores traerem más producto, aprovechar la demanda para el pueblo tener una situación donde puede haber bajas de los precios escalonadas aos poucos. Entonces, es un escenario mejor do que estuvimos hace pocas semanas.
hace meses, porque estamos a más de 100 días en este conflicto. Entonces, tenemos que mirar de forma positiva, pero claro, es una situación que aún estamos viendo, mirando y desarrollando esta firma, este acuerdo. Entonces, tenemos que monitorear los impactos. Felipe, gracias por el análisis. Buen resto de jornada. Gracias, Omar. Un gusto siempre hablar con vos. Igualmente, Felipe Sigliano, consultor, analista en temas relacionados a combustibles, en este caso haciendo un análisis del mercado internacional y también del mercado interno.